Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada, un gusto. Buenas Gusto tardes, licenciada. saludarlos. Buenas tardes, licenciada. Gracias, Lica. Bueno, jóvenes, el día de hoy yo quiero, solamente les voy a dar una introducción de lo que es el proceso sucesorio, pero el día lunes ya vamos a entrar ya más a fondo de todo lo que es el tema y luego si nos da tiempo hacemos práctica y si no hasta el día miércoles de la otra semana. Porque quiero que el día de hoy nosotros también aprendamos a hacer un acta notarial de declaración jurada. Esta acta notarial de declaración jurada es tan común en los notarios, nos la van a pedir en todos lados o cualquier persona nos la va a requerir y nosotros debemos de saber realizarla. La otra semana tenemos exámenes lunes. Bueno, entonces, ahí me están escribiendo. Bueno, entonces, el día que corresponda, vamos a seguir, porque si ustedes, no sé si ya les llegó la nota que nos enviaron a los docentes de coordinación, que vamos a dar, entre la semana de exámenes, vamos a dar clases. Si nos toca dar clases, ya sea un lunes o un miércoles, pues vamos a recibirlo porque así son las instrucciones. Y qué bueno, porque de verdad este tema de notariado es bastante extenso y no alcanzan los días establecidos para abarcar todo el contenido, ¿verdad? Y el día de hoy, como les digo, solamente les voy a dar la introducción del proceso sucesorio, luego les paso a explicar lo que es el acta notarial de declaración jurada y quiero que me la realicen. Yo les voy a mandar un ejemplo, ahí está timbrado también. El timbre notarial, las actas notariales jóvenes llevan un timbre de 10 notarial y fiscal de 50 centavos. Asimismo, debemos de inutilizar esos timbres. En alguna ocasión, cuando fui estudiante, me dijeron hay que matarlos, pero ¿cómo se matan? Pues nos decían hay de tres maneras. Eh, ya sea poniéndole el sello, perforándolo o bien haciéndole una liñita vertical. Pero en mi caso, yo les pido por favor que lo correcto al inutilizar los sellos es encima de los timbres colocar el sello de abogado y notario que ustedes tienen. Yo creo que en este momento ustedes no han mandado a hacer aún su sello. Yo les voy a explicar. Más que todo yo lo pido ya en el segundo parcial, pero para quienes ya tengan la posibilidad de mandar a hacer un sellito de esos de madera que cuestan, no sé si 25 o 30 quetzales, valen los sellitos. Escriben su nombre, licenciada, por ejemplo, Azucena Velázquez o licenciada Luisa Fernanda Castillo Lam. Y en la parte abajo de su nombre escriben, en lugar de colegiado, escriben su número de carnet. ¿De acuerdo? Licenciada Luisa Fernanda Castillo Lam y abajo carnet, número y escriben su número, porque eso va a ser para fines de tareas, el prontuario que vamos a entregar a finales de este semestre y el protocolo notarial que vamos a trabajar a finales del otro semestre. Entonces sí es importante que ya empiecen a hacer su sellito y les repito, en este semestre todo es con hojas tamaño oficio, bond, yo se los dije en la primera clase. El otro semestre todo es con hojas de papel especial para protocolo de imitación. Allá en la librería si los venden, o bien hojas español, cualquiera de los dos. Yo quiero comentarles, jóvenes, que yo examiné retrasada el día sábado y varios compañeros se quedaron. ¿Por qué razón? Cuando revisé, yo les dejé que redactaran un mandato especial judicial con representación. Algunos no lo timbraron, otros pues se pasaban de las 25 líneas
y fuera de las 25 líneas se escribían. Y recuerden que lo que se escribe fuera de las 25 líneas se tiene por no puesto. Es una regla notarial. Entonces, y otros estudiantes vinieron y en hojas oficio o carta, que hojas de cuaderno, hacían el examen y no. Ya estamos ya para salir regresados de la universidad, de cerrar pensum, y eso no, al menos en mi caso, yo no lo permito. Y eso les bajó muchos puntos a los estudiantes y lastimosamente se quedaron. Y bueno, yo creo que aprendieron la lección y ahí estamos, ¿verdad? Hay otra oportunidad para que ellos se preparen mejor. Entonces, bueno, esta fue una de todas las que se califica, ¿verdad? Pero sí, acá dice, en la carta en la carta de coordinadores, dice que los días de exámenes no se dará clase, solo los días alternos que no tengamos. Así es. Así es, quien escribió eso, creo que no me entendió. Obviamente, los días que tengan examen no les voy a dar clase, pero si un lunes o un miércoles no tienen examen, sí les voy a dar clase, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, para el que quiera tomar nota, pues queda bien hacerlo, para quien no, pues como considere. El proceso sucesorio testamentario voy a iniciar acá en Guatemala, jóvenes. Es tramitado en jurisdicción voluntaria. Este proceso sucesorio testamentario es tan importante que un notario, sobre todo, lo sepa redactar muy bien y realizar los trámites como deben de ser. Este proceso sucesorio testamentario en Guatemala, pues, como les repito, es tramitado en jurisdicción voluntaria notarial o bien judicial, ya sea de las dos vías. Y es bastante engorroso su trámite, ya se van a dar cuenta por qué. Razón por la cual se hace necesario que dicho proceso se desarrolle en un plazo menor del que suele desarrollarse. Estos procesos sucesorios a veces, si el notario no es tan diligente o tiene muchos casos en su oficina, pues a veces se le lleva mucho más de 6 meses, 9 meses, hasta un año, ¿verdad? Entonces, sí, hay varias etapas que se deben de cumplir y sí lleva un tiempo. ¿Cuáles son las etapas de un juicio sucesorio? Ustedes se lo preguntan, pues todo juicio sucesorio que se realice por la vía judicial, por ejemplo, se formará de 4 secciones, ya sea testamentario o bien intestado. Las 4 secciones estarán integradas por diversas acciones que van desde la muerte de la persona hasta la adjudicación de los bienes. Y lo que les decía, que si cuánto dura un intestado en Guatemala, pues el proceso de sucesión de un intestado puede darse por 2 vías. A ver, Ronald Osorio, ¿qué vías les dije a un inicio que se puede dar el proceso sucesorio acá en Guatemala? Ronald Osorio. Voy a ir anotando. Quien no responda significa que solo está conectado y no está poniendo atención. Buenas tardes, licenciada. ¿Usted, Ronald? Sí. Va, dígame. ¿En qué vías se tramita proceso sucesorio testamentario en Guatemala? El proceso sucesorio testamentario. Un segundo. Puede ser por la vía notarial, ¿no? ¿Y la otra? Por la vía judicial también, ¿sí? Sí, así es. Jóvenes, yo necesito que pongan atención, no solo se conecten, es por el bien de ustedes. Yo voy a ir haciendo preguntas, el que no responda significa que no está poniendo atención y lo voy a ir anotando. Bueno, se puede dar, como les había dicho, por las 2 vías. Puede apagar su micrófono, Ronald, por favor, por 2 vías, judicial o notarial, en circunstancias normales.
¿verdad? Le estoy hablando en circunstancias normales. El trámite puede durar, como les dije, hasta un año, pero puede extenderse, imagínense jóvenes, hasta 10 años. Por ejemplo, si una de las partes interesadas impugna la legitimidad del testamento, entonces se vuelve ese trámite tan engorroso que por eso se lleva muchos años en finalizarlo. ¿Cuál es el orden de la sucesión intestada en Guatemala? El artículo 1078 de la sucesión intestada, el orden, jóvenes, primero heredan a los hijos. Incluso aquí entran los hijos adoptivos. Y el cónyuge sobreviviente que no tenga derecho o gananciales, igual por partes iguales. ¿Sí? Así es como se da el orden de la sucesión intestada en Guatemala. Y luego, ¿qué regula el Código Civil referente al orden de la sucesión intestada en Guatemala? Yo quisiera ver que alguien de ustedes que tenga a la mano el Código Civil me lea el artículo 1074. Leamos qué regula ese artículo referente al orden de la sucesión intestada, por favor. Artículo 1074. Son llamados a la sucesión intestada según las reglas que más adelante se determinan, los parientes del difunto y a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos en que deba tener lugar. Muy bien, Marilu. Si fuera tan amable también de leerme el artículo 1078 del Código Civil. Con gusto, licenciada. Artículo 1078. La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Muy bien, muchas gracias, Marilu. Estos artículos, por favor, los vuelven a leer antes del examen porque puede ser que se le hagan algunas preguntas en lo que se refiere a la práctica. Ahora, si alguien pregunta, cuando fallece el marido, ¿qué le quedará a la esposa? A ver. Cintia Leiva, ¿qué le quedará a la esposa cuando fallece el marido? Aquí estamos para aprender. A ver. Fernanda Rodas, ¿qué le quedará a la esposa cuando fallece el marido? Buenas tardes, licenciada. Pues yo considero que los bienes que le correspondían a la persona fallecida por la mitad, ¿verdad? Si tiene hijos y la mitad a la esposa, ¿verdad? Ajá, muy bien. Cuando hablamos de los cónyuges, si el difunto estaba casado en el momento de la muerte, pero no tenía hijos, nietos, etcétera, llamados descendientes directos, el cónyuge hereda todos los bienes del difunto. Lo mismo se aplica si el cónyuge sobreviviente es también el padre de los descendientes lineales, ¿verdad? Pero cuando sí se tiene hijos, entonces sí se hereda la mitad para la esposa y la otra mitad se divide entre los hijos, ¿verdad? Si alguien pregunta, ¿cómo se reparte una herencia en Guatemala? ¿Será que, pues, si vamos coloquialmente hablando en algunos lugares recónditos de nuestro país, porque es el más pequeño que le quede la casa, ¿verdad? Y los más grandes que miren qué hacen, que les vaya bien, ¿verdad?
Es una como costumbre, dijérase, y en algunos yo lo he escuchado, de verdad, donde dicen, ah, es el más pequeño, o a las mujeres, pues, que les dé su esposo, y a los hombres, pues, a ellos todos los bienes que se tienen. Esa es alguna costumbre que, bueno, en mi caso yo no la comparto, porque todos los hijos son iguales ante la ley, ¿verdad? Pues una herencia en Guatemala, la sucesión por causa de muerte, por ejemplo, se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en el testamento. Los padres pueden acudir a un abogado de confianza y a través de un testamento dejarle a cada hijo los bienes que considere. Pero ¿qué pasa si a falta de un testamento? Pues por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Lo ideal sería de que los padres antes de fallecer vinieran y dejaran en testamento o bien en usufructo a los hijos, si es que es su deseo. Aunque les aclaro, los padres no tienen ninguna obligación de dar herencia a los hijos. Pero si así fuera el caso, pues hay de estas dos maneras, ya sea por testamento o, como les dije, por usufructo vitalicio, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se reparte una herencia? Ya les había dicho que según algunas costumbres que a las mujeres nada, o que porque es el más pequeño a él todo, y bueno, yo pienso que no hay una proporción igualitaria en este caso, pero no todos van a ser así. Hay padres que sí son como que todos hijos y todos tienen derecho a partes iguales. En este caso de la sucesión por causa de muerte, acá en Guatemala se realiza por voluntad de la persona. Manifestada en testamento y por falta de por disposición de la ley que yo les había dicho. Pero, ¿qué porcentaje hereda la esposa en este caso? Asimismo, si el régimen patrimonial del matrimonio era de sociedades gananciales, por ejemplo, primero se distribuyen los bienes en dos, o sea, el 50% va hacia el cónyuge y el otro 50% se distribuye entre los herederos forzosos, incluido el propio cónyuge. Así que jóvenes, lo ideal en algunos matrimonios que he realizado me dicen, bueno, ¿y por qué régimen nos recomienda? Por lo regular sería el régimen de gananciales, que a partir del matrimonio todos los bienes que se hagan en conjunto, pues mitad, es el 50% para cada cónyuge. Es lo ideal, ¿verdad? Independientemente de todas las propiedades que haya tenido con anterioridad uno u otro, pues eso ya no entraría en ese patrimonio. ¿Y qué pasa cuando muere uno de los herederos? Pues el heredero por testamento que muera antes que el testador no transmitirá ningún derecho a sus herederos. La herencia pertenece a los herederos legítimos del testador, a menos que éste haya dispuesto otra cosa. Es decir, el resto de los herederos aumentan la porción que originalmente les habría correspondido, ¿verdad? ¿Y quién de los hijos se queda con herencia? Era lo que les decía, ¿verdad? Si uno de los hijos falleció, entonces la herencia se traspasa a los nietos, que correspondan por parte de ese hijo, según orden. Si no hay descendientes, la herencia puede pasar a sus padres y en caso de estos hayan fallecido, los bienes pueden pasar incluso hasta los abuelitos. Y así es como se dan las cosas acá en nuestro país en relación a este tema del proceso sucesorio testamentario. Y bueno, como les dije a un inicio, y para que nos dé tiempo, porque ya son casi las 6, a mí me interesa mucho, bueno, los dos temas son muy importantes. Vamos a continuar con este tema el día lunes tenemos exámenes, jóvenes.
¿Sí o no? Sí, sí, licenciada. Sí, licenciada, lunes y miércoles. licenciada, tenemos examen. Lunes y miércoles. Bueno, entonces la siguiente clase, apagan su micrófono. La siguiente clase, entonces, jóvenes, vamos a seguir con este tema, porque sí quiero abarcarlo antes del primer parcial. El día de hoy quiero que aprendamos a realizar un acta notarial de declaración jurada. Esta acta notarial de declaración jurada, jóvenes, se realiza en hoja papel bond tamaño oficio. Acá yo tengo también a la mano una hoja bond tamaño oficio, ¿sí? Por favor, desde ahorita aprendamos a utilizar las 25 líneas que son requirientes. Es muy importante. En el otro semestre, ustedes pasan con una A que escriban fuera de las 25 líneas y ya cometieron un error. Entonces, por favor, tratemos de ser cuidadosos en este sentido y esta acta, bueno, las reglas no son que caben las 25 libras en las actas notariales, pero yo les sugiero que desde ahorita empecemos ya a practicar las 25 líneas, ¿sí? ¿Y cómo realizamos esa acta notarial de declaración jurada? Pues la iniciamos con el lugar y la fecha. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, el 1 de marzo del 2023, escriben la hora que están realizando el acta y luego yo como notaria y escriben su nombre colegiado, su identificación tributaria, si ustedes lo desean, y dónde están constituidos, la dirección de su oficina, ¿verdad? Y luego soy requerida y ya escriben el nombre de la persona que fueron requeridos. Y seguidamente de ello, ustedes vienen e identifican a la persona con su edad, si es soltera o casada, su profesión o oficio, si es guatemalteca y si es de este domicilio. Y seguido viene quien se identifica con el documento personal de identificación, con código único de identificación, número, y lo escriben todo con letras y luego entre paréntesis escriben el número. En lo personal, yo le solicito a los estudiantes que por favor, todos los comparecientes, ya sea en un acta notarial o bien en un instrumento público, ustedes los identifiquen como corresponde, ¿sí? Y extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y seguido ya viene y qué es lo que manifiesta en el acta, qué es lo que quiere el requiriente, ¿verdad? Entonces ya venimos, que quiere una declaración jurada y luego vienen las cláusulas. La cláusula primera es donde la requiriente declara bajo juramento prestado de conformidad con la ley y advertido de las penas relativas al delito de perjurio y usted ya en esta acta de declaración jurada, por ejemplo, que no es deudor moroso, entre otras cosas, que no tiene contrataciones en el Estado, y luego ya vamos con la cláusula segunda, que estando presente el requiriente y habiendo declarado a juramento de ley y no habiendo nada más que hacer constar. Esta declaración jurada no es tan extensa, es pequeña. Y luego vienen ustedes como notarios, ¿sí? En el registro notario que autoriza y que todo lo expuesto doy fe. En todos los documentos que realicemos, jóvenes, ustedes como notarios deben dar fe. Y si no, pues, ¿dónde va a estar la autorización? Y luego, quiero aclararles algo. En esta declaración jurada queda a criterio si la firma el requiriente o no. Yo les voy a mandar un ejemplo donde no está firmada por el requiriente, pero les aconsejo que como si está compareciendo a un inicio, que sí firme. Es importante que sí firme en el ejemplo que ustedes me van a hacer. Y luego el ante mí. Y seguido de su firma y su sello. Ahí dibujan un sello, por favor. En esta acta de declaración jurada que van a hacer. Ahí se recuerdan, jóvenes, que cuando ustedes firmen, no vayan a firmar a la par de la palabra ante mí.
no es correcto. Ustedes deben de dejar un espacio como mínimo y luego ya firman, ¿de acuerdo? Esta acta de declaración jurada, ustedes me la realizan con los datos que consideren y ustedes como notarios. Yo se las expliqué muy breve porque ya les tengo preparado el ejemplo. Se los voy a mandar en este preciso momento a sus coordinadores. Tenemos a las 7 en punto para enviarla. Por favor, jóvenes, algo muy importante. Necesito que me dibujen los sellos. Lleva un timbre notarial de 10 y un timbre fiscal de 50 centavos. Me dibujan los sellos. Si tuvieran, pues se los pegan así. En mi caso, cuando fui estudiante, venía y yo recortaba o qué sé yo, dibujaba o algo así, los sellos. Y yo siempre tenía mi cajita donde tenía varios sellos guardados y en su momento el catedrático Ricardo Alvarado Sandoval en ese entonces, que fue mi maestro, y Neri Muñoz también, yo les pegaba los sellos. Bien recuerdo, ahí cargaba mi cajita de los timbres. De los timbres. Y el sello que igual yo les sugiero a quienes puedan, ya lo manden a realizar. En un día se los entregan, eso rapidito. Bueno, jóvenes, en este momento me envío el ejemplo del acta notarial y por favor la realizan y la envían a el correo de tareas. He notado que hay algunos jóvenes que no están cumpliendo con sus tareas. Después andan diciendo que les faltan puntos, que esto, pues no sé de dónde se van a ir a traer esos puntos que les falta, porque no están cumpliendo. No les estoy diciendo que todos, la gran mayoría de ustedes sí está cumpliendo con sus tareas y los felicito. Se nota el esfuerzo, pero ya tengo, ahí sigue. Con la licenciada Alejandra, un día nos pusimos a ver correo por correo, y sí, hay algunos que no, si mucho han mandado, medio han mandado una. Así que, por favor, les pido, esta es una clase seria, hasta por un punto se han quedado. Yo no quiero que sea el caso de ustedes, por favor, así que pongan interés. Espero la tarea en este momento y muchos éxitos. Les deseo el día lunes que les vaya muy bien. Estudien duro. Este primer parcial, apúntenle a un 25 por lo menos, porque cada vez es mayor el grado de dificultad. Así que por favor, jóvenes, pongan todo su esfuerzo que ya están cerca de la meta. Nos vemos pronto. Y cualquier cosa, estamos para servirles a través de sus coordinadores. Yo voy a convocar a los coordinadores a ver cómo están el día sábado a una reunión, porque sí, es muy importante por algunas tareas que quiero ya entregarles para el segundo parcial. Bueno, antes de irnos, voy a dar unas 2 intervenciones. ¿Alguien que quería hablar? Sí, licenciada, perdone, buenas tardes. ¿Será que nos puede dejar un poquito más de tiempo? Porque ya ahorita ya son las 6:04. El acta es pequeña, en menos de media hora usted la va a hacer. Como hay compañeros que ahorita van saliendo del trabajo, perdón. Bueno, jóvenes, les deseo éxitos y ahorita les envío el acta. Pónganse a trabajar. Pasen feliz noche.